¿Así está bien? Y eso está bien. No. Ya. Bueno, yo soy el doctor Rodríguez, por favor. Yo soy el doctor Walter Rodríguez, médico radiólogo. Y el doctor Ediat me pidió que le hiciera la presentación que habitualmente la hago todos los años para imágenes cardiovasculares, que él le llama como laboratorio no invasivo cardiovascular. Vamos a ver de todo, excepto la ecocardio, que la ecocardio es de la especialidad del cardiólogo, no es nuestra especialidad, así que esa parte la vamos a dejar fuera. Y básicamente voy a hablar de todo lo que nos compete a nosotros los radiólogos, que es radiología simple, escáner y resonancia, ¿ya? La imagen cardiovascular es una de las primeras imágenes que se tomaron con radiología, ¿ya? Una de las primeras imágenes que se fueron realizando a través de la imagen de rayo, de la obtención de imágenes de rayo, fue el tórax, ¿ya? De tal forma que se tiene amplia experiencia y alto conocimiento histórico de lo que es la imagenología del tórax, y fue la única imagen que se dispuso por muchos años, ¿ya? Imagínense, más de 50 años que los radiólogos, los cardiólogos, los radiólogos, los médicos en general tenían la imagen, se conocían al dedillo la radiografía tórax y le sacaban mucha información, pero muchísima información. Cada vez los clínicos han ido poniendo cada vez más flojos y más cómodos, así también han ido apareciendo nuevos exámenes que entregan una información más fidedigna. Pero la radiografía de tórax, ustedes se van a dar cuenta con lo que vamos a conversar ahora, entrega una valiosa información que no hay que pasarla de lado, ¿ya? El tórax no solamente sirve para ver los pulmones y las neumonias, tienen neumonía. Un paciente puede ir por una neumonía, pero podemos ver el tórax, el corazón, y podemos encontrar alguna alteración que puede estar predisponiendo a esa neumonía y no sea una neumonía, ¿ya? De tal forma que la visualización del tórax parte por ver la parrilla costal, ver los pulmones, ver el diafragma. Obviamente la pleura, el espacio pleural no se ve, se va a ver cuando esté patológico, pero hay que mirar todo el tórax, ¿ya? Y también ver el corazón. O sea, no porque ustedes estén viendo solamente cardiología van a ver el puro corazón, siempre se va a ver otras cosas y que ustedes se van a dar cuenta que también van a ser indicadores de cómo está ese corazón. Como les explicaba, la radiografía de tórax lo vamos a analizar tanto PA como lateral, vamos a ver algo de TAC de tórax y de RM. Para entender bien qué es y qué es lo que van a estar viendo, esta es una imagen del tórax como se hace la radiografía AP. Es decir, van a ver el corazón dispuesto con el ápex apuntándose a la izquierda en su gran mayoría, ¿ya? Puede estar apuntando al otro lado en el sitio inverso, pero en general lo van a estar viendo de esta forma. Y aquí ven ustedes el corazón completo como lo deben ver, ¿ya? Este es la aorta, el callado aórtico con el tracto de salida, la arteria pulmonar con el ventrículo derecho que va por aquí, por abajo, el ventrículo izquierdo que va por aquí y sale por el tracto de salida. Los grandes vasos, la aorta con el callado y los vasos supraórticos, ¿ya? Entonces, cuando uno hace una radiografía de tórax, uno incide el haz de rayos, ¿ah? Y este rayo va a ir en las partículas de radio van a ir atrapándose en los distintos órganos de mayor y menor densidad. Los de menor densidad, como el pulmón, pasa y uno lo va a ver muy bien, va a ver la estructura vascular y todo lo demás, y lo de mayor densidad se va a ir quedando. Y como se va quedando, no va a llegar a la placa se pone negra con el impacto de los rayos, ¿ya? Entonces va a quedar un poco más blanca y más en la placa, ¿ya? Y el pulmón va a quedar negro, obviamente. Aquí, esto es el corazón que está abierto, es para que se den cuenta de cómo va a estar dispuesto el corazón ahí. Esta va a estar acá. Aquí ustedes ven al lado abajo, con una pared más delgada, abajo y a la derecha, el ventrículo derecho,
ventrículo izquierdo con una pared más gruesa a la izquierda y arriba, ¿ya? Eso es súper importante porque esta disposición es la que a nosotros nos va a permitir ver qué está creciendo: ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula derecha, aurícula izquierda, la aurícula izquierda por sobre el ventrículo izquierdo y la aurícula derecha por sobre el ventrículo derecho, obviamente a la izquierda y a la derecha. Entonces, en una radiografía eso lo podemos ver. En una radiografía vamos a ver los contornos solamente, ¿ya? Vamos a ver ese contorno, vamos a ver ese contorno, eso, y vamos a ver los contornos como si nos dibujaran nomás. Lo mismo acá, ¿ya? Entonces, en una radiografía, el lado izquierdo del corazón, lo que vamos a estar viendo va a ser la pared del ventrículo izquierdo, ¿ya? El ventrículo derecho no lo vamos a ver en sí porque va a estar debajo, abajo. Lo vamos a ver cuando crece. ¿Por qué? Al crecer empuja la punta del ventrículo derecho hacia arriba. La aurícula derecha, como le decía, por sobre el ventrículo y hacia la derecha, cuando crece va a crecer para acá, y la aurícula izquierda cuando crece va a crecer para acá. La aorta lo mismo, ¿ya? Y las venas que van a estar llegando. Y esta es la disposición. ¿Y por qué vemos esto? Entonces, lo vemos porque el callado aórtico, ¿ya? La arteria pulmonar, y esto lo llamamos el primer arco, segundo arco, tercer arco, ¿ya? Y el arco del ventrículo izquierdo, ventrículo, perdón, la aurícula que va a estar ahí, y el ventrículo derecho que va a estar debajo. Por eso el ventrículo derecho no se ve. Si va a estar crecido no lo vamos a ver. Y esto es lo que vamos a estar viendo. Lo mismo que vimos en la anatomía delante, vamos a ver el contorno. ¿Y por qué vemos el contorno? Porque hay contraste. Nosotros en imágenes nos manejamos con un contraste, ¿ya? En radiología simple tenemos dos contrastes, ¿ya? Agua y aire. Hay tercero que es la grasa. El aire es negro, el agua es blanco, ¿ya? De tal forma que, ¿y por qué vemos estas cositas acá? Porque detrás del corazón hay aire y hay vaso, los vemos a través del corazón, ¿ya? Lo mismo ahí atrás, podemos ver la tráquea, podemos ver los cuerpos vertebrales, aquí la tráquea y la carina que está dividiéndose. Podemos ver los cuerpos vertebrales, podemos ver los pedículos. Una buena radiografía de tórax es así. Una buena radiografía de tórax, ustedes pueden ver todo. Cuando la radiografía es muy penetrada, tiene muchos radios, no vamos a alcanzar a ver todo, o cuando se queda corta tampoco lo vamos a ver bien, ¿ya? Lo que veíamos antes, callado aórtico, arteria pulmonar, aquí parte de la arteria pulmonar, por aquí está la aurícula, ¿no? Algunas veces está bien pronunciada cuando está normal. Ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aquí no lo vemos, ¿ya? Aquí llega la vena cava inferior y directo a la aurícula derecha, ¿ya? Entonces, está claro que lo que nosotros vamos a ver, lo vamos a ver porque hay contraste entre la densidad de agua del corazón, de parte blanda, y el aire. Cuando se pierde el contorno, es un signo radiológico que se llama el signo de la silueta, pero se pierde porque hay algo que lo está contactando, ¿ya? Puede ser una telectasia, un tumor, lo que fuera. Lo mismo que le explicaban antes, ahí están los contornos. Cuando ven ustedes una radiografía de tórax, no pueden dejar de ver los huesos, ¿ya? La pleura no la van a ver, pero la van a ver que no haya nada dentro de la pleura. Eso es lo que vemos en la pleura. Cuando está alterada, la vemos. O lo que está ocupando la pleura lo vemos. Porque hay neumotórax, porque hay derrame, hay pus, hay sangre, lo que fuera, lo vamos a ver, ¿ya? Pero fundamentalmente tienen que ver el receso lateral allá. Tienen que darse cuenta que aquí para atrás también hay pulmón y hay pleura, llega hasta por acá abajo. Algunas veces nosotros nos toca ver tumores ahí. Bien, por lo que les había comentado, de acuerdo a esto vamos a tener signos que nos van a ayudar a decidir o a informar qué tenemos en este caso. Vamos a estar enfocados solamente en la célula cardíaca, de neumonía no lo voy a hablar nada, de tumores pulmonares tampoco. Entonces, el primer signo de crecimiento ventricular izquierdo, como lo estábamos viendo, es el aumento del diámetro transversal, porque el corazón crece para el lado izquierdo. Entonces, aumenta el diámetro transversal de la célula cardíaca. Lo normal es hasta un 50% del índice cardiotorácico, es decir, la medida entre el tórax de lado a lado, de la mitad debe estar ocupada por el corazón, ¿ya? El ventrículo
derecho, estos son lo más importante. Ahora, hay otras cosas más que nos van a servir después para ir definiendo por qué está crecido, pero no importa. Pero estos son los signos para decir, está crecido el ventrículo izquierdo, estos dos. ¿Ya? El crecimiento ventricular derecho. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que está crecido el ventrículo derecho? Pensando en la anatomía, cómo era y dónde estaba. ¿Ya? El ventrículo derecho, si crece, va a crecer, ¿qué va a hacer? Va a levantar la punta y en la proyección lateral, que es la más importante para ver el derecho, ¿qué va a ocurrir? Que el corazón va a aumentar el contacto con la pared anterior. ¿Ya? Déjame ver si tengo aquí atrás. No. Entonces, en la proyección lateral, el contacto del ventrículo del corazón con el esternón debe ser 1/3 de corazón y el resto es pulmón. Pero cuando el ventrículo derecho está aumentado de tamaño, este aumenta y no es 1/3 y es más de 1/3. ¿Ya? Puede llegar a la mitad o 2/3. Cuando tenemos cardiomegalia, nosotros estamos diciendo que está grande el corazón. Nada más que eso. No estamos diciendo qué cavidades están crecidas. Cuando hablamos de cardiomegalia tenemos que además decir qué cavidades son las grandes, cuáles están aumentadas. ¿Por qué es importante eso? Porque es lo que va a llevar a pensar al clínico qué es lo que está fallando. ¿Ya? Cardiomegalia es corazón grande. En este caso, el corazón está crecido, muy grande el ventrículo izquierdo y la aurícula derecha. Está grande. ¿Ya? Entonces, cuando hay un crecimiento en el eje transversal, es lo único que se llama cardiomegalia. Lo mismo acá, aquí más crecimiento ventricular, menos crecimiento auricular. Habitualmente, cuando hay cardiomegalia, hay un aumento de la presión hacia atrás, digamos, porque el corazón no está bombeando bien y se viene a congestionar las venas pulmonares, y eso viene a aparecer edema pulmonar. Y aquí lo que estamos viendo es una consecuencia de eso, en el cual hay aumento de grosor de las venas y sombras intersticiales. ¿Ya? En este caso hay un crecimiento ventricular derecho. ¿Ya? ¿Por qué le digo eso? Porque la punta del corazón está levantada. ¿Ya? Entonces el ventrículo derecho empuja el corazón hacia arriba, lo levanta. ¿Ya? Eso es subjetivo. Y lo objetivo está acá, el ventrículo derecho. ¿Ya? Un ventrículo derecho grande aumenta la relación entre el contacto que tiene desde la punta hasta el aire, hasta este tricolor del aire. Esto empieza a aumentar y va a crecer, y lo normal es 1/3, hasta 1/3. ¿Ya? En este caso se ve una buena relación acá, la relación del diámetro transversal está en rangos normales, pero las venas pulmonares están gruesas, que es un signo de que está creciendo o que hay alta presión ahí atrás. El corazón no responde de inmediato, se demora un tiempo en hacer. Entonces de repente a nosotros nos toca fallas cardíacas y vemos el corazón normal. Si le damos unos días más, ahí empieza a adaptarse y a crecer. La aurícula ahora. La aurícula izquierda, por su ubicación detrás del corazón, debajo de los bronquios, cuando crece, empieza a aumentar, el bronquio del lado izquierdo se empieza a levantar porque la aurícula se mete debajo y lo levanta. ¿Ya? Y en la proyección lateral se va a ver abombado. ¿Cuándo lo vemos mejor? Cuando le damos un trago de bario, podemos ver el esófago que también va a estar desplazado. ¿Ya? Y cuando ya es muy grande, la aurícula izquierda, cuando ha crecido bastante, aparece como un segundo contorno detrás de la aurícula derecha. Le dije que la aurícula derecha se veía al lado derecho, pero de repente uno ve un segundo contorno. Ve la aurícula derecha y de repente otro contorno. Y eso es porque la aurícula izquierda ya creció tanto que se fue para el lado también. Creció por detrás. Y la aurícula derecha fundamentalmente es un signo, que es 1,5 centímetros desde el margen del cuerpo vertebral hacia la derecha. Hasta ahí debe medir. Cuando está crecida, más grande,
más que 1,5 centímetros es crecimiento auricular derecho. ¿Ya? Al doctor Arias le encantan estas cifras y estos números, así que no te quiero decirle nada. Pero aquí estamos, este es un esofagograma. Esta técnica es muy antigua, se llama radiografía de cavidades cardíacas. Uno le da un trago de varios pacientes y le hace la radiografía. En mi tiempo de general de zona, yo trabajé de general de zona en IAPEL durante 6 años y obviamente no teníamos nada ya, teníamos la radiografía tórax. Yo trabajaba como hace 50 años, más, como hace 60, 70 años en Chile. Tenemos la pura radiografía tórax y para ver si estaba crecida la aurícula le damos un poquito de bario y con eso andábamos bien. Y una vez un pacientito mío de esto de IAPEL se fue a Santiago y lo vio un cardiólogo y mandó una felicitación. Felicitaciones, doctor, decía, por haber redescubierto la técnica de cavidades cardíacas. Obviamente él era un cardiólogo y viejito, entonces le gustó mucho que yo estuviera haciendo esa técnica para darme cuenta que estaba crecida la aurícula. Y mandó una felicitación con la paciente, ¿sabes? Así que yo lo aprendí también de un viejito, así que... y acá, como ustedes pueden ver, hay varias cosas. El corazón está largo, ¿ya? Aquí tienen que ver la distancia entre el cuerpo vertebral del lado. Aquí está superando el tamaño, pero también está crecida el ventrículo izquierdo. Doctor, me resulta. Dígame. ¿Todos estos criterios son válidos solamente cuando el paciente le toma la radiografía de pie? A pie de pie y en inspiración. ¿Ya? ¿Está acostado no? Acostado no. No, la radiografía en decúbito es una radiografía que lo único que sirve es para ver evolución de cosas groseras, evolución de neumonía en general, para evaluar catéteres y esas cosas en la UCI. No sirve para diagnóstico fino de la célula cardíaca. ¿Ya? En más de una oportunidad se han tomado y se han interpretado para bien o para mal. Yo recuerdo un caso hace muchos años atrás, como 15 años atrás más o menos, un caso que llegó a la Asociación Chilena, pero le habían tomado una radiografía en el hospital regional y le habían tomado en decúbito, un accidentado. La tomaron en decúbito y le dieron el mediastino ensanchado y el radiólogo lo interpretó como que era por la posición en decúbito. Por eso le explico, le digo que para bien y para mal. Dijeron, está ensanchado. Podía haber sido, sí. Después llegó el paciente, le hicimos una radiografía como 3 días después y lo que tenía rota la aorta, tenía una transección aórtica, ¿ya? Y tenía cambio en la grasa y todo lo demás. O sea, lo que se veía en ensanchamiento era real y fue interpretado como no real, ¿me entiendes? Fue un falso negativo. Pero la radiografía, el ideal, si el paciente se puede parar, ese paciente se podía parar, caminaba de hecho, y lo tuvieron en decúbito. Fue una estupidez. Debieron haberle hecho una radiografía AP y habrían hecho el diagnóstico 4 días antes. Trimpay se llama el paciente, no me acuerdo. Se llama así, y ese paciente anduvo vivo y debió haberse muerto, porque tenía una transección aórtica. La transección aórtica es un desgarro de la aorta que queda contenido solamente por la adventicia. Y este caballero anduvo con la adventicia conteniéndole el callado a la aorta, ahí donde se une el tronco arterioso. Anduvo vivo como una semana, después lo operaron en la clínica de la transección. Bueno, pero era esa la respuesta. Este es un mismo paciente que encontré una placa en la cual se hizo una radiografía de tórax normal y después se había hecho un chequeo, al tiempo después hace una miocarditis y hace una cardiomegalia. Aquí esto es para ver el contorno auricular izquierdo y cómo aquí creció significativamente. Pero como le explicaban antes, no todo siempre es todo lo que corazón grande es cardiomegalia, ¿ya? Como estábamos hablando, la radiografía portátil no sirve porque el corazón, al estar acostado el paciente, el diafragma sube, el corazón se pone más transversal, cambia de posición, así que no sirve. La radiografía portátil no sirve para evaluar el tamaño. La obesidad, así como el embarazo y la citis, por un fenómeno de aumento de presión abdominal, ocurre lo mismo que si el paciente estuviera acostado, ¿ya? Le levanta tanto el diafragma que al corazón, que debiera estar un poquito inclinado, lo pone horizontal, ¿ya? El otro problema
el pectus excavatum. El pectus excavatum, en una proyección AP, si ustedes no tienen la lateral, van a malinterpretarlo. ¿Ya? ¿Por qué lo van a malinterpretar? Por esto, porque en el pectus excavatum el tórax está metido para adentro. Este es un pacientito que lo operaron y le levantaron el pecho. Pero esto ocurre. El pectus excavatum desplaza al corazón y lo pone más horizontal y uno lo ve súper grande. Y lo ve grande porque está desplazado, no es real. Aquí se ve, pues, miren, tremendo corazón. Uno dice, pucha, ocupa como el 75% de la silueta, pero al verlo ocupado por la pared costal anterior. El situs inverso también puede dar falsa imagen por la ubicuidad o de acuerdo a la disposición del corazón también. Otro signo importante, ya estábamos hablando de la cardiomegalia y lo que se asocia habitualmente cuando uno ve cardiomia es la insuficiencia cardíaca y el diagnóstico de la congestión venosa pulmonar. ¿Ya? Cuando hay una falla cardíaca, todas las presiones venosas están aumentadas hacia atrás. ¿Ya? La vena pulmonar incluso puede hasta a la larga ya la arteria pulmonar estar comprometida. Pero cuando las venas pulmonares están congestivas, están muy llenas, va a haber filtración de agua. Aumenta la presión hidrostática. La presión normal a nivel de las venas pulmonares es entre 5 y 10 milímetros de mercurio. Esto también es importante que lo sepan y que lo mantengan porque estos son signos radiológicos. Redistribución de flujo. ¿Qué significa redistribución de flujo? Redistribución de flujo es la relación que existe. ¿Tiene un plumón? ¿Alguna cosa? Bueno, las venas pulmonares están sometidas al influjo de la fuerza de gravedad. De tal forma que cuando uno está de pie, las venas pulmonares inferiores son de mayor calibre que las venas que van hacia los ápex. Y son de mayor calibre, uno, por la presión, por la fuerza de gravedad, ¿ya? Y que entonces las venas de los ápex van a ser más delgadas que las venas a la base. Uno puede reconocer cuáles son las venas y cuáles son las arterias en una radiografía. ¿Qué ocurre? Cuando aumenta la presión pulmonar, ¿ya? Las venas hacia los ápex se empiezan a llenar de sangre y empiezan a dilatarse. Pero esta dilatación la iguala a las de abajo. O sea, ustedes pueden ver una radiografía y la radiografía tiene que tener las venas del medio hacia arriba más delgadas que las venas del medio hacia abajo. Y nosotros, cuando son iguales, hablamos de redistribución del flujo. Aquí todavía no hay edema, ninguna cosa. Simplemente el primer signo que ocurre entre los 10 y los 15 milímetros de mercurio. ¿Ya? Cuando está un poquito aumentada la presión, las venas hacia los ápices se dilatan, pero no más que las de abajo. ¿Ya? Eso que les quede claro. No vayan a pensar que se dilataron más. No, simplemente se igualan a las de abajo. Esto es lo primero que ocurre, y en la radiografía tórax algunas veces nosotros le damos signo de redistribución de flujo, es eso. Y estamos diciendo que la presión está entre 10 y los 15. ¿Ya? Después de esto, si sigue aumentando la presión, empieza a extravasar líquido por aumento de la presión hidrostática. ¿Y qué ocurre acá? Empiezan a aparecer las líneas B de Kerley. ¿Qué son las líneas B de Kerley? Simplemente son las paredes de los acinos de los pulmones en la margen periférico. Entonces uno los va viendo como líneas B y lo único que ve uno son los acinos que tienen forma como hexagonal, pero una de las líneas de esta uno se puede ver por el rayo, las otras no se ven. Pero al estar engrosadas se van a aparecer en el rayo y se van a ver como líneas B de Kerley. Después de esto aparece el intersticio. La presión para la línea B de Kerley, 15-20 milímetros. El edema intersticial empieza a aparecer engrosamiento de las paredes bronquiales
empieza a difuminarse las estructuras vasculares, no se ven bien. ¿Por qué? Porque empieza a aparecer edema, pero en la periferia, ¿ya? Y ya cuando hay edema alveolar, en realidad ya hay líquido en los alveolos, ¿ya? Y empiezan a aparecer tenebroncograma aéreo en la periferia, ¿ya? ¿Por qué? Porque el alveolo ya está siendo ocupado por líquido. Entonces, estos signos son evolutivos y ocurren, obviamente, cuando es leve, moderado, a severo ya con el edema alveolar y el edema pulmonar. Aquí están las líneas B de Kerley, son líneas que están en la periferia. ¿Y por qué en la periferia? Porque es donde mejor se ven los alveolos, no están ocultos por otros lados. Este también tiene algunas sombras de edema intersticial, esta radiografía. Este también, si ustedes se dan cuenta, habitualmente es de predominio en la base. Las líneas B se ven en la periferia, al borde del corazón. Y estos son tenues áreas de edema intersticial. El edema intersticial. Primero, para que el límite entre la línea B de izquierda y el edema intersticial es finísimo, ¿ya? Habitualmente van a estar juntos, ¿ya? Entonces vamos a ver líneas B de Kerley. Cuando hay edema intersticial ya vamos a ver las líneas B de Kerley, tienen que estar, ¿ya? El manguito peribronquial que le explicaba, alrededor de los bronquios, en la proyección lateral, uno ve un bronquio con el manguito peribronquial. Lo otro, que las cisuras se ven. Normalmente las cisuras no se ven, pero cuando las vemos es que hay algo, ¿ya? Habitualmente, personas normales uno puede ver también la cisura, no siendo patológico, pero si las cisuras están asociadas a esto otro, ya uno tiene que pensar que eso se está viendo porque hay líquido, ¿ya? Y finalmente aparece el derrame pleural. Esta es una radiografía de tórax en la cual hay sombras intersticiales periféricas en esta zona. Hay algunas líneas de Kerley, el corazón está grande, también tiene crecimiento auricular derecho, ¿ya? Y lo otro es que la aurícula izquierda se pone gordita, aparece más gordita. Se nota bastante el tercer arco. El edema alveolar, como le decía delante, ya es líquido dentro de los alveolos, por lo cual aparecen esas sombras mal definidas. Esto aparece de predominio periliar por una razón de presiones y por una razón de cantidad también, ¿ya? En esa zona la presión es predominante y aparece esa distribución típica en la mariposa, que más abajo y arriba y en el medio menos. Y la ala de la mariposa son más grandes abajo que arriba, ¿ya? Por ejemplo, aquí aparecen esas sombras, aparece ahí, eso todavía no ha aparecido, aquí esto es evolutivo, ha ido apareciendo y aquí ya se regresa persistiendo algunas sombras hacia la masa. Y el edema alveolar es eso, es un pulmón con agua dentro de los alveolos. Ya. Es el mismo caso de delante, pero que está más compensado. Y aquí hay claramente muchas sombras alveolares, muchos rellenos acinales. Estos son acinos llenos de líquido, que obviamente van a progresar y van a empeorar. Hay líneas de Kerley, sombras acinales y engrosamiento de los septos. Este lo ve hasta el portero, como decimos nosotros. Típico en exceso, exagerado, digamos. También este ya debe tener derrame y debe estar acostado este paciente. ¿Y por qué le digo eso? Porque si tiene tanta densidad, el corazón se ve muy bien. Entonces este paciente debe estar en decúbito ahí, monitorizado y todo, y la parte de adelante del pulmón está más limpia que la de atrás.
Ahí también hay un área, no hay que confundirse también con que aparezca una neumonía por sobre esto otro, ¿ya? Estos pacientes están tan intervenidos, tan manipulados que puede aparecer cualquier cosa, ¿ya? Y como una técnica que ya no se ocupa mucho es la angiografía directa, ¿no? Como parte del tórax antiguo que le estaba conversando, esta técnica de angiografía directa era bastante útil cuando uno tenía sospecha de tromboembolismo pulmonar, pero ha ido siendo reemplazado obviamente por técnica menos invasiva, ¿ya? La angiografía directa es una angiografía que se hace a través de una incisión inguinal con un catéter que entra hasta la aorta, se avanza hasta la aorta y ahí se le pone el contraste. Uno tiene mucho contraste, tiene riesgos también de lesiones y ha sido reemplazado por otro examen. Y aquí caemos a propósito del reemplazo de otro examen, caemos en la tomografía computada. La tomografía computada, al comienzo se decía que el corazón no servía y no servía mucho, servía casi igual que en la radiografía simple, porque podíamos ver el tamaño de la célula cardíaca, podíamos ver si había edema, había congestión, había el calibre de las venas, y podemos medir el calibre claramente de las venas y de las arterias pulmonares y de la aorta. Pero cada vez se le han ido encontrando, de acuerdo a los avances que han ido teniendo la tomografía computada, nuevas utilidades, ¿ya? Vamos a... Estas son imágenes obtenidas con equipos de hace 10 años. En estos momentos hay una nueva técnica que está dominando, digamos, la imagen cardíaca, que es la técnica dual, en el cual hay un escáner que tiene, aquí en Chile no hay todavía, pero es un escáner que tiene dos tubos de rayo, ¿ah? Uno trabaja a un alto kilovoltaje y el otro a bajo kilovoltaje, de tal forma que se obtiene la imagen en el momento, dos imágenes que son superpuestas y son anuladas, de tal forma que hay menos artefactos. Son escáneres muy rápidos, ¿ya? Son tan rápidos que permiten ver la imagen del corazón moviéndose. Los exámenes de imágenes cardíacas actuales, si ustedes los ven, es como tener el corazón en la mano. Uno, de hecho, cuando nosotros informamos los CT de corazón, se obtiene la información, se pasa a una estación de trabajo y en esa estación de trabajo nosotros la manipulamos. O sea, vamos viendo, cortamos, ahí como en este caso, como tú se cortaban las costillas anteriores para ver, estos son puentes aortocoronarios. Nacen de la aorta, van a las coronarias. ¿Ya? Esta es la coronaria derecha por abajo, esta es la coronaria izquierda. Entonces uno toma la imagen y la procesa, lo corta, la abre, hace lo que quiere, lo mide, ¿ya? Y va desde la simple imagen del corazón en un CT común y corriente para evaluar, que fue lo primero que se empezó a ver, son las calcificaciones de las arterias coronarias, ¿ya? Y de ahí nació la técnica que se llama el score de calcio. El score de calcio es una técnica de evaluación cardíaca estadística, ¿ya? En la cual uno registra la edad, registra el número de placas y registra la densidad de las placas. Y eso da el score de Agatston, ¿ya? Y con ese score uno evalúa la probabilidad de que esta persona, Agatston, la probabilidad que esta persona tenga un evento cardíaco en un año. Eso es lo que da el score de calcio, o sea, una probabilidad, es una cuestión estadística. Y de acuerdo a esa probabilidad se pueden tomar las conductas, ¿ya? Va a depender de la densidad del calcio y va a depender de la extensión, densidad y volumen, ¿ya? De las placas cálcicas. Y también sirve, bueno, hasta el momento, se supone que aquí en adelante ya no va a ser un problema, pero sirve para definir quién se beneficia de un angio-CT de coronarias versus el que no va a servir el angio-CT de coronarias.
¿Por qué le digo esto? Porque cuando hay muchas placas y son muy densas, el CT de coronaria no sirve, porque hay muchos artefactos. ¿Y por qué le dije que hasta el momento? Porque con la técnica dual se eliminan los artefactos y con la técnica dual uno puede ver a través de las placas y puede ver y definir el grado de estenosis. ¿Ya? Lo otro que sirve todo es para la anatomía cardíaca en general. Aquí, por ejemplo, sirve para ver el pericardio, que es un gran derrame pericárdico. ¿Ya? Sirve para ver lesiones aórticas. ¿Ya? Aquí tenemos la aorta ascendente con una disección aórtica. Para eso están los CT. A todo esto, el CT del corazón puede ser dedicado al corazón o puede ser un CT de tórax común y corriente, que vamos a hablar las mismas cosas que vimos en la radiografía de tórax. Y ahí están el CT de tórax común y corriente y el CT dedicado. El dedicado a las arterias coronarias, el dedicado al score de calcio y el dedicado a las arterias o aorta o pulmonar. Nosotros podemos estudiar dirigidamente la aorta o dirigidamente la arteria pulmonar. ¿Y qué quiero decir con esto? Que para nosotros, los radiólogos que nos enfrentamos ante el caso, es súper importante que el clínico nos diga qué es lo que quiere estudiar. ¿Ya? A mí no me sirve una orden que me diga CT de corazón. No. CT de aorta. Podría ser. CT de arterias pulmonares. Podría ser. Pero que nos orienten. ¿Qué es lo que están sospechando? O sea, si a mí, en el CT de tórax, yo te podría decir 10 formas de hacer el CT de tórax. 10 formas. Sin contraste, alta resolución, con contraste en fase portal para estudio de un nódulo pulmonar, angiotac de arterias pulmonares, angiotac de aorta, son todos CT distintos. ¿Qué les quiero decir con esto? Que los CT de corazón o los CT de tórax tienen su indicación y tienen su forma de hacerse, que es distinta según el diagnóstico. ¿Ya? Yo no quiero que me pidan a mí cómo están, no sé, pues las coronarias y me pidieron un CT de alta resolución, que es sin contraste. O que me pidan ver las coronarias y pidieron un CT de tórax común y corriente. Cada cosa, si ustedes le ponen ahí el diagnóstico, lo podemos nosotros programar. No le pedimos que ustedes programen o digan cómo lo quieren. No. Nosotros queremos que nos digan el diagnóstico y de acuerdo a eso lo hacemos. ¿Ya? No todos los CT se piden igual. De hecho, para ver la arteria aorta, el contraste se hace en un tiempo determinado, para ver la arteria pulmonar se hace en otro tiempo. Hay algunas técnicas que permiten hacer todo al mismo tiempo, pero el paciente si irradia sale fosforescente que ni les digo. ¿Ya? Sale muy irradiado el paciente. Nosotros en este momento estamos luchando por la disminución de la dosis de radio. Es el mismo paciente anterior que viene con reconstrucción y con cosas lindas para verlo más bonito. Este es el CT de tórax que les decía yo, que sirve para ver el edema pulmonar, ve lo mismo que la radiografía de tórax. Este es un CT para ver la arteria pulmonar. En realidad no está hecho para eso, pero igual se ve la arteria pulmonar con un defecto ahí en un tromboembolismo pulmonar. Este es un CT de corazón, bien hecho y todo lo demás, que permite ver muy bien las paredes del ventrículo. ¿Ya? Ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, ¿ya? La válvula, la aurícula, y que se ven bastante bien. Insisto, este es un CT de corazón que está hecho como CT de corazón, ¿ya? Que nos permite ver muy bien las arterias coronarias, que nos permite ver muy bien la aorta y las válvulas, ¿ya? Pero está hecho con una técnica muy especial. El CT de corazón es un CT que se hace gatillado. ¿Qué significa eso? Que nosotros tomamos el trazado del electro, la onda PQRS, y le decimos al corazón, al escáner, toma la imagen. Y al escáner toma la imagen en el complejo completo, pero lo divide en 10 partes. De tal forma que las imágenes obtenidas en el primer décimo, digamos, se almacenan en un paquete
La del segundo décimo se almacena en un segundo paquete y así nosotros tenemos 10 paquetes de imágenes. Y en ese 10 paquetes de imágenes tenemos muchos cortes de escáner que van a hacer un promedio. Y eso nos permite obtener esta calidad de imagen. ¿Ya? E insisto que las actuales son mucho mejores. ¿Ya? Este paciente tiene múltiples puentes ortocoronarios y podemos verlo y el cirujano, el cardiólogo lo puede interpretar de mejor forma. La resonancia de corazón es una técnica que cada vez, conforme han ido solucionando su problema, ha tenido mayor importancia fundamentalmente en la parte de evaluación anatómica y funcional. La resonancia, hay secuencias actuales que permiten ver el movimiento del corazón, ¿ya? Y uno puede ver qué cosas del corazón se dejaron de mover o cuáles se están moviendo menos, y podemos hablar de hipoquinesia, de aquinesia, podemos ver dónde está específicamente esa zona de aquinesia. Nosotros podemos irnos moviendo en el corazón. Este es un corte, aquí está el ventrículo, imaginen, está seccionado sagital, este es el ventrículo derecho, perdón, el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho. Entonces, eso uno lo va viendo, lo ve cómo se mueve, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, el septum está bastante delgado y está bien abombado. Es un paciente que tiene su déficit y lo podemos medir bien. Hay distintas secuencias que permiten ver sangre negra, sangre blanca. Aquí también son secuencias de resonancia magnética, pero fundamentalmente es, miren, este ventrículo izquierdo tremendamente engrosado, ¿ya? Son secuencias que nos permiten ver anatomía y función, ¿ya? La resonancia magnética es funcional y anatómica. El escáner de corazón también es funcional y anatómico. Nosotros también lo podemos ver algo de función. De hecho, calculamos la fracción de eyección, calculamos el volumen, la capacidad de los ventrículos izquierdo, derecho, todo es calculable. Y también en resonancia magnética se pueden hacer test con doutamina, y que es similar al que ocurre, al que se puede ver en el espectro del corazón, ¿ya? Y uno ve las áreas de infarto o de isquemia. Y eso, resumiendo, en la radiografía de tórax a ustedes le entrega mucha información. Quiero que se centren fundamentalmente en la radiografía de tórax, en los signos de crecimiento de aurícula, de ventrículo, los signos de hipertensión venosa pulmonar, los grados y todo lo demás. En corazón, importante que sepan fundamentalmente que hay muchas técnicas de escáner de corazón, en escáner, perdón, muchas técnicas de escáner, y dentro de ellas la que más interesa desde el punto de vista cardiológico es las arterias coronarias o los angiotac. Y hay 3 tipos de angiotac: aorta, pulmón y coronaria, ¿ya? Entonces, que tengan claro que cada una es un examen diferente, no se pueden hacer todo al mismo tiempo. Efectivamente se pueden hacer, pero en este momento la dosis radiación casi copamos la dosis del año del paciente, ¿ya? Entonces se trata de no hacer. Entonces hay que tener presente tórax simple, CT de corazón, y que en un CT común y corriente uno puede entregar información del corazón. Hemos visto tumores de corazón, hemos visto otras cosas, y los angios, ¿ya? Y en resonancia magnética, que es una imagen, es una técnica que está aumentando cada vez más, a ustedes les va a tocar mucho verlo, pero es una técnica que todavía es un poquito cara, todavía se tiene que superar algunos problemas más, porque, por ejemplo, los test de esfuerzo con doutamina en resonancia magnética, el paciente se puede parar adentro, ¿ya? Y si uno se mete a atender un paro adentro de un resonador con imán y con todo lo demás, de partida hay que tener laringoscopios especiales, laringoscopios que son MRI compatibles, y cada cosa MRI compatible es carísima, ¿ya? Aquí en Antofagasta, en un solo lugar, hay equipo de anestesia para estar dentro de un resonador, que lo tiene la clínica, y eso es carísimo. O sea, si un equipo de anestesia vale
X, el de anestesia MRI compatible, son 3, 4X. Entonces es muy caro. Entonces, en ese sentido, lo que les planteo que en resonancia magnética se van a ir superando cosas. Ahora cada vez hay equipos más baratos, pero cuesta mucho todavía enfocar eso. Y fundamentalmente la anatomía viene con el corazón y la anatomía viene con la resonancia magnética. ¿Ya? Hay muchas cosas que son de ecocardio que las puede hacer la resonancia, pero sigue siendo el ecocardio para los cardiólogos y lo hacen lo mejor. ¿Alguna pregunta? Déjeme demostrarle, a ver qué parece que tengo aquí un escáner. Bueno, aquí les quiero mostrar esta cosa. Este es un CT de corazón común y corriente en el cual se ve y vemos el corazón. Y es así como lo vemos. Todo lo que les mostraba antes, vemos. Este es un CT de abdomen, el corazón salió de allá para acá. Pero aquí, esta es la aurícula izquierda, la aurícula derecha. ¿Ya? Este es el tracto salida, el ventrículo izquierdo, tracto salida de la aorta, el ventrículo derecho y la aorta. En este caso se hizo una técnica con una fase precoz de contraste, por lo cual se puede ver. Espera, ya, me tengo que ir.